Hoy día va a entrar bronquiolitis, neumonía y tuberculosis. Muy bien, entonces para la definición de bronquiolitis vamos a tomar en cuenta dos conceptos. Uno que es un concepto anatómico y otro que es un concepto clínico, ¿ya? El concepto anatómico sería la inflamación bronquiolar. Y el concepto clínico es el primer cuadro de sibilancia en menores de 2 años. ¿Ya? Ese es clínico, primer cuadro de sibilancia en menores de 2 años es bronquiolitis, mientras no se demuestre lo contrario. Y el anatómico es una inflamación bronquiolar. Y eso se da por el daño que hay en el epitelio producido por el virus sincitial respiratorio, que es el que produce en más del 80%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que produce? Llega el virus al epitelio bronquiolar, produce daño y ahí se va a producir inflamación y secreción. ¿Ya? Hay tanta inflamación y tanta secreción que por eso es que el paciente presenta dificultad respiratoria. Cuando llega a tener dificultad respiratoria y la luz se disminuye por la inflamación y por el moco que presenta, es un moco bien espeso. Entonces cuando le llega un niño de más o menos 4 meses, primer cuadro, y lo ocultan ustedes, y obviamente tenía un cuadro clínico caracterizado por rinorrea, tos, fiebre previamente, y ahora ingresa con sibilancias y generalmente son bilaterales, voy a sospechar en bronquiolitis. ¿Ya? Mientras no se demuestre lo contrario. Tomar en cuenta que no es el único el virus respiratorio, ¿ya? Hay otros virus como el rinovirus, el parainfluenza, sobre todo el tipo 3, y a tomar siempre en cuenta el adenovirus, que este va a producir una bronquiolitis obliterante, cuadro grave, no complicación porque es un cuadro grave con bastante dificultad respiratoria, donde el pulmón como que se colapsa completamente y el paciente va incluso a ventilación mecánica, y aquí el tratamiento se hace con pulsos de corticoides. Cuando hablo de pulsos de corticoides es como en los pacientes con alguna enfermedad autoinmune tipo Guillain-Barré, tipo peste púrpura como citopénica idiopática, donde le ponen dosis altas de corticoides, ¿ya? Pero no se olviden desde aquí de arriba, ya es eso, principalmente ese es el virus que produce. Aprendan a responder, doctores, ¿ya? Aprendan a responder preguntas. Este examen que ustedes dan aquí en la universidad es el primer paso a sus exámenes más importantes. Y aquí yo los puedo hacer, les puedo perdonar algunas cosas que hagan, ¿no es? Yo les pregunto una cosa, ustedes responden otra, y quizás tienen un poquito de razón, y ya, se los pongo bien. Cuando ustedes tengan que hacer un examen importante, no deja de ser importante este examen, pero
que sea un solo examen que sea como para darle un cambio a su vida, no le van a aceptar. Aquí, el siguiente examen que van a dar los estudiantes es para la residencia. Los brasileños dan revalida y luego la residencia, ¿no ven? Cuando yo les pregunte, en este caso, por ejemplo, paciente, un caso clínico, paciente de 6 meses de edad ingresa por un cuadro clínico de 3 días con rinorrea, tos, fiebre, actualmente se oculta sibilancia. ¿Qué etiología usted supone que presenta el paciente? Le pongo adenovirus, rinovirus, le voy a poner para influenza, sincicial respiratorio. Y ustedes, todos son, doctor, al ladito, doctor, todos producen. Está mal eso, está mal, licenciado, está mal. Aprendan a responder. ¿Qué significa aprendan a responder? Que dice que el 80% es virus sincicial respiratorio. Entonces mi lógica es que voy a responder el que es más probable, ¿no es? Epidemiológicamente. Entonces, si ustedes hacen eso en revalida, van a tener mal. Si ustedes hacen eso en residencia, van a tener mal. Y no van a hacer como aquí, que van a venir no, aprendan a responder, doctores. Cuando uno hace una pregunta y pone todas las bacterias que pueden producir, pero entre esas hay la que más produce la enfermedad, esa es la que se coloca, ¿ya? A menos que, por ejemplo, yo les pregunte sobre neumonía y les ponga ahí, por ejemplo, no es. A ver qué les puedo poner. En el mismo caso, que sea neumonía, y les pongo ahí viral, pero presenta además en la radiografía un derrame pleural. Y les pongo causa viral, Haemophilus, estafilococo. ¿Qué le van a poner? Ahí hay una pauta que dice derrame pleural. Esas son cosas que yo tengo que ver siempre la palabra clave. Ahí, aunque tenga más, aunque sea más común la parte viral, si hay una palabra clave que me pregunta, que me induce a la pregunta, tengo que poner estáfilo, ¿no ven? Entonces sepan leer la pregunta para hacer su respuesta. ¿Okay? Entonces cuando yo le pregunte en qué supone usted que presente, que es la etiología, por ejemplo, siempre voy a suponer que es el que tiene mayor probabilidad, ya, por si acaso. Eso, entonces, si yo le hiciera esa pregunta, sincicial respiratorio. Es el caso de la pregunta que le hice, ¿no es? Neumococo, hemófilo, estáfilo, los 3 eran, ¿no es? Y a todo le hice valer. Pero era el neumococo, ¿no es? Y aquí se lo dije y estaba en la grabación que me mostró el doctor, que me mostró la grabación como para que yo diga, no es, y ahí, Bien, sigamos. Muy bien, entonces tengo definición, etiología clínica y el diagnóstico. El diagnóstico generalmente lo voy a hacer de mano. Mi diagnóstico va a ser clínico en primer lugar, ¿ok? Pero también puedo solicitar una radiografía de tórax. ¿Ya? Ven, estoy poniendo radiografía de tórax. No van a poner ustedes radiografía sin el apellido, porque también está mal. Cuando yo haga una solicitud, cuando esté trabajando, no solicito, señora, voy a ir a hacer una radiografía. Rapidito, el imagenólogo o el radiólogo lo va a mandar. ¿De qué, doctor? Entonces, aprendan a responder, ¿ya? Tienen que poner radiografía de tórax, e incluso anterior, posterior, posterior, anterior. Cuando soliciten ustedes, cuando pongan ahí, cuando yo les pida examen complementario, no me le pongan cultivo. ¿De qué cultivo? Hemocultivo, urocultivo, cultivo de secreción faríngea. Eso yo necesito respuestas claras. Porque ustedes le ponen cultivo para ver si yo, sí debe ser cultivo. No, yo he sido estudiante, pero yo no es maleable, ¿no? Bien, entonces rayo X de tórax. ¿Qué voy a observar en la radiografía de tórax?
voy a observar atrapamiento aéreo, ¿ok? Entonces voy a observar atrapamiento aéreo y en caso de complicación, de que sea una bronquiolitis que se complicó, ¿qué voy a ver ahí? Atelectasia, que puede ser segmentaria o lobar. Lobar, o sea, en todo el pulmón, o total, o una neumonía, una atelectasia completa en todo el pulmón, ¿ya? Bien. Cuando yo solicito una radiografía, doctores, por ejemplo, tenemos que aprender a leer la radiografía, ¿ya? Cuando solicito una radiografía se solicita de tórax, ¿no ven? Ahí dice de tórax. Entonces la mamá paga por una radiografía de tórax, no paga por una radiografía de pulmón. Entonces yo siempre que solicite le explico, ¿no ven? Y además tengo que ver toda la parte de una radiografía. Siempre tengo que empezar por la técnica, para ver si está bien tomada o no, si es valorable o no. Porque si la técnica es mala, seguramente que el resto también va a ser malo, ¿ya? Primero yo tengo que ver si está bien alineada. Para ver si está bien alineada tengo que ver ambas clavículas, ¿ok? Que estén bien perpendiculares. ¿Okay? Bien, como esta está bien, están bien las clavículas, entonces está bien alineada. Luego que tengo que ver la penetración de la radiografía. Para eso tengo que ver los arcos, los discos vertebrales. Por lo menos tienen que verse 7 claritos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y no pasa nada. Y los demás no tienen que ser nítidos. Se van a ver, pero no nítidos. Porque cuando está demasiado penetrada se ven bien los discos vertebrales, los arcos costales, pero eso me distorsiona la parte blanda. Entonces me puede hacer pensar que el paciente tiene neumonía, incluso porque voy a ver infiltrados que no existen, que son simplemente trama vascular. Por eso es que yo tengo que ver alineación, penetración y tengo que ver si fue tomada en antero-posterior o posterior-anterior. Obviamente hay muchas cosas, pero este es lo básico por lo menos, ¿ya? ¿Cómo sé si está antero-posterior o posterior-anterior? Por los omóplatos, ¿ok? Si vemos aquí, estos son los omóplatos y están hacia adentro, dentro del pulmón, ¿ok? Aquí está. Aquí adentro está la línea del omóplato y en este igual está adentro. ¿Y por qué sé eso? Porque cuando uno se toma la radiografía, está ya el proyector y uno se apega donde va a venir el rayo y hace esto. Y los omóplatos entran al pulmón, ¿no? Entonces, antero-posterior. Y en la radiografía se van a ver los omóplatos hacia adentro. Y cuando es posterior-anterior, se hace esto, se abraza y sale los omóplatos hacia afuera. Entonces yo sí puedo saber si es antero-posterior o posterior-anterior. Generalmente en niños se toma antero-posterior y en adultos posterior-anterior. Muy bien, y luego voy a ver ya los órganos, ¿no? Primero voy a ver corazón y aquí voy a ver ilio. Ya esto no vendría a ser condensación, es iliovascular, entonces siempre tengo que saber para no confundir, ¿ok? Y cuando hay condensación voy a observar más o menos cómo es esta radiografía. ¿Ya? Así se va a observar. Esta parte blanca de aquí, eso es condensación. Y esta parte negra es porque está muy aireado, ¿okay? Demasiado aire. Esto se llama radiolúcido y radiopaco. Ya radiolúcido va a ser lo negro y radiopaco lo blanco, el hueso y el líquido. ¿Por qué se llama eso radiolúcido? Porque la luz atraviesa el aire. Y radiopaco porque la luz no atraviesa el hueso ni el líquido, por si acaso para que sepan. Entonces, si yo hablo de neumonía, aquí tengo condensación, es lo que voy a ver en una neumonía. ¿Ya? En una bronquiolitis no tengo, pero les he mandado en el dispositivo una imagen de bronquiolitis
donde se va a observar muy negro, ¿ya? ¿Y qué voy a observar? Atrapamiento aéreo. ¿Cómo se debería ver un atrapamiento aéreo? Debería verse el diafragma horizontalizado, porque lo que hace es, se llena de aire y se horizontaliza el diafragma. Se horizontalizan las costillas también. Se amplían los espacios entre costilla y costilla. Y obviamente el aire o lo negro se ve más negro y desaparecen las tramas vasculares que deberían verse normal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está todo lleno de aire. ¿Y por qué sucede eso? Porque la luz de los bronquiolos se ha cerrado y no puede eliminar. Y por eso es la sibilancia, porque cuando yo no puedo silbar con la boca bien abierta, entonces tengo que cerrar un poco los labios para poder silbar. Lo mismo ocurre en los bronquiolos, se cierran y entonces el aire que entra y sale silba. Muy bien. ¿Entendieron o no? O se lo vuelvo a explicar. Ahí, no. Bien, entonces seguimos. Perfecto. Como es un cuadro viral, para el tratamiento antibiótico, no. A menos que yo le haga un hisopado nasofaríngeo y me salga micoplasma. ¿Ya? Si sale que el paciente tiene micoplasma en el hisopado, obviamente es una excepción donde puede haber sí causa bacteriana, pero es muy poco porcentaje. Ahí podría dar un macrólido como ser claritromicina o acitromicina. ¿Okay? En ese caso solamente. Pero no le voy a poner así de forma empírica, solo si yo tengo un hisopado nasofaríngeo. Por si acaso aquí el diagnóstico, puedo solicitar también hisopado nasofaríngeo, ¿ya? Hisopado nasofaríngeo. Muy bien, antibióticos no, solo en ese caso muy excepcional, pero empíricamente no voy a dar. Luego tengo que hidratarlo, mantenerlo bien hidratado. Si no tolera la vía oral por X motivo, de repente hay dificultad respiratoria cuando succiona, colocaré líquido endovenoso. Si tolera la vía oral es la mejor forma de hidratar, ¿ok? ¿Qué más? Oxígeno, si lo necesita, ¿ya? Si hay una saturación menor al 92%, podemos colocar oxígeno. El tratamiento, nebulizaciones, ¿ya? Eso lo hacemos con sodio al 3%. ¿Cómo se prepara ese sodio al 3%? Para preparar este sodio al 3% tenemos que colocar solución fisiológica al 0,9% con cloruro de sodio que viene al 20%. Aquí vamos a poner 4.5 ml y aquí 0.5 ml. Eso hace una solución hipertónica. El objetivo es que ese moco que está tan denso disminuya su consistencia y el niño lo pueda eliminar y absorbe el líquido que está produciéndose por el edema. ¿Ya? Ese vendría a ser como que el tratamiento específico para la complicación de la secreción que tiene. Salbutamol. El salbutamol, como este paciente no tiene broncoconstricción, si el cuadro aquí sería inflamación, secreción, y yo le aumentara broncoconstricción, ya no es bronquiolitis, vas a hacer asma. ¿Ya?
Si el cuadro aquí la bronquiolitis es solo inflamación y secreción, nada más. Pero si uno aumentara aquí bronquiolitis, ya pasaría a ser asma y no bronquiolitis. ¿Ya? Por eso no es específico colocar salbutamol porque se supone que no produce broncoconstricción. ¿Ya? El tratamiento sería este, que es para eliminar ese moco. Pero en la práctica ya si llega el paciente, está con demasiada secreción mucosa, hay taquipnia, le hago un rescate con nebulizaciones. Al decir rescate me refiero que le hago una nebulización a los 15 o 20 minutos, otra nebulización a los 20 minutos, otra nebulización, y así te puedo hacer hasta 4 nebulizaciones de rescate para eliminar rápido ese moco. Si voy 1, 2 y 3 nebulizaciones y veo que no mejoró, puedo estar tratando con un paciente que, aparte de tener su bronquiolitis, tenga atopía. O sea, puedo averiguar con los familiares de primera línea, o sea, madre o padre, si de repente tienen antecedentes de alguna atopía, dermatitis, asma. Entonces, podría estar con un caso que también esté desencadenando una atopía. Entonces le puedo colocar salbutamol como prueba terapéutica. Y si veo que mejoró, mantengo el hipertónico y ahí ya coloco salbutamol. Pero no sería específico para la bronquiolitis, sino que ahí tendría ya un cuadro de bronquiolitis más un cuadro atópico. ¿Okay? Entonces no le doy de primera línea. ¿Ya? Solo como prueba terapéutica y si mejoró, mantiene. ¿Cuánto voy a colocar de salbutamol? Pueden hacer un cálculo, generalmente se coloca 0.5 miligramos por kilo y se saca la dosis de la gota, pero si lo quieren hacer directo, hacen 0.6 por peso. Lo que dé resultado, esa es la cantidad de gotas de salbutamol. ¿Ya? Y es importante eso porque a veces les da miedo colocar salbutamol y para no producir taquicardia le ponen 2 gotas y no le hace nada al paciente. Y entonces el familiar viene con la mentira de que le puso salbutamol. Cuando uno ve 2 gotas, se cae de espalda porque no le hace nada. ¿Ya? Entonces, si es un paciente, por ejemplo, que pesa 8 kilos, agarro yo 0.6 por 8, 4.8, 5 gotas de salbutamol, sin miedo. Máximo son 20 gotas de salbutamol. Si me sale por el cálculo 30, no le pongo 30, 20. ¿Ok? Eso. Muy bien, ¿qué más? Então, a diferença de uma para um processo asmático seria só entre a broncoconstricção. Así es, porque en el asma hay edema, hay secreción mucosa y broncoconstricción. Nesse caso, teria asma também entraria. Si es de asma, después vamos a hablar. Nada de asma. Si no, vamos a misturar todo. No, asma no. Bronquiolitis, neumonía, tuberculosis. Asma todavía. En la otra clase. En todo caso, por ejemplo, si me examen pregunta directamente, el tratamiento sería hasta lo que es. Hasta la nebulización con sodio. Hasta la nebulización sería el tratamiento. Depende de la pregunta, ¿no? Usted la analiza y ve. Ahí va a decir si tiene una atopía o no. Eso no sería la clave, sería, por ejemplo, con familiar, el padre me indica que es asmático. Entonces, no le voy a poner, no es asmático y la respuesta es salbutamol, o sea, ya, otra cosa que se puede utilizar es la ribavirina, que es un antiviral, eso, pero en aerosol, ya cuando el paciente está con BI, o sea, confirmo por hisopado que es sincitial respiratorio, puedo hacer el ribavirina en aerosol. Ribavirina. Ribavirina. No, virina. Virina. Está la diapositiva, ahí dice ribavirina. Y el otro es algo que se llama
Palivizumab, ¿ya? Otro que se utiliza es el Palivizumab. Está en la diapositiva, no trabajen, queriendo entenderlo, está ahí. No se vuelvan locos. Entonces, ¿qué es el Palivizumab? Eso no hay ahí, es un anticuerpo monoclonal. Es un anticuerpo monoclonal que lo que tengo que hacer con eso es saber a quién dárselo. No se lo damos a todos, ni siquiera cuando ya está con la infección. Es como para prevenir que un paciente se muera por virus sistema respiratorio. ¿Y en quiénes sería eso? En pacientes prematuros que estuvieron intubados, por ejemplo, nació prematuro, tuvo una enfermedad de membrana hialina, se le intubó, se colocó surfactante y quedó ahí intubado 1 semana, 2 semanas, por X motivo. Ese paciente tiene tendencia a hacer displasia broncopulmonar porque el oxígeno es un radical libre que produce toxicidad y obviamente daño pulmonar. Pacientes cardiópatas que si en caso les da bronquiolitis tienen alto porcentaje o alta morbilidad de fallecer. Entonces, esos pacientes, si yo trabajo en una maternidad, por ejemplo, y tengo pacientes así, o que tuvieron intubado mucho tiempo, prematuros o cardiópatas, yo debería ya mandarlo a su casa con Palivizumab. Ya debió haber recibido, porque si ya seguramente que fuera de la casa me le va a dar una infección, se me puede morir. Es una infección agresiva, ¿ya? Entonces, si yo hubiera puesto el Palivizumab, hay menor riesgo de que tenga complicaciones respiratorias por bronquiolitis. ¿Y cómo se usa ribavirin? En aerosol. Y ahí van a observar una tabla que se llama Walk Downs, ¿ya? Eso es para ver la gravedad de la enfermedad, si es leve, moderada o severa. Y hay ciertos parámetros que es la saturación, frecuencia respiratoria, sibilancias y músculos accesorios. Pero nunca se olviden, como les dije la vez pasada, que cualquier cuadro respiratorio, si tiene sintomatología respiratoria más taquipnea, es algo leve. ¿Cuál es la sintomatología respiratoria? Rinorrea, tos, nada más es respiratorio. Fiebre ya no viene a ser respiratorio, sino es un cuadro general. Más taquipnea es un cuadro leve. Si hay rinorrea, tos, taquipnea y retracciones, es un cuadro moderado. Si ya no se va a la casa, el otro puedo tratar en una casa. Este se va a quedar hospitalizado porque necesita oxígeno. Y si es un cuadro con rinorrea, tos, o sin rinorrea, no importa, ¿no? Tos, taquipnea, retracciones y alteración de estado de conciencia o cianosis, es un cuadro grave. Eso tengo que memorizármelo porque las tablas hay miles, ¿no ven? Cada tabla tiene su diferencia. Son importantes demasiado, sobre todo porque, por ejemplo, una bronquiolitis, yo lo interno, agarro la tabla y digo, este paciente cuando ingresó tenía 7 puntos de Walk Downs. Actualmente te lo estoy entregando a mi colega con 4 puntos. Está mejorando. Y en la evolución de mañana tiene 2 puntos por la tabla. Eso me da el parámetro de evolución y yo puedo ver cómo va obviamente la evolución de mi paciente. Por eso es importante. ¿Alguna pregunta? Esto sería todo sobre bronquiolitis. Entonces, en resumen, es un cuadro que produce inflamación de los bronquiolos. Generalmente se da en niños, es el primer cuadro de sibilancia en menores de 2 años y su principal agente etiológico es el virus sincitial respiratorio en un 80%, con clínica de rinorrea, tos, fiebre de inicio y que puede luego complicarse y producir dificultad respiratoria con sibilancia. Va a haber una radiografía con atrapamiento aéreo y se puede complicar con atelectasias. Y el tratamiento sobre todo es hidratación, oxígeno, aspiración, por si acaso, como produce demasiado moco, yo puedo aspirar ese moco también. Y nebulizaciones con sodio a 3%.
salbutamol como terapéutico. En caso de que demuestre yo por hisopado nasofaríngeo que tiene la enfermedad, puedo colocar ribavirina en aerosol. Y para prevención en pacientes con alta morbilidad de complicarse por el BCR, Quadrivisumac. Listo. Ahora, neumonía. Definición de neumonía. Generalmente dos PAP hacen, ¿no? Uf, PAP. ¿Cada cuándo doctor se le da la ribavirina? No hay acá, pero se hace cada 8 horas, cada 12 horas. Pero eso para que sepan teóricamente por acá no. Muy bien. Entonces, cuando hablemos de neumonía, la definición es la inflamación del parénquima pulmonar, o sea, alveolos. ¿Ya? Cuando habla del parénquima pulmonar, se habla de alveolos. ¿Cuál es la etiología? En primer lugar, como toda infección en niños, es viral. En primer lugar es viral y en segundo, obviamente, bacteriana. ¿Y cuál es la bacteria más predominante? El neumococo, también llamada streptococo, también llamado diplococo. Coco neumoniae. Ese es en primer lugar de los bacterianos. Muy bien. En el único lugar, o en el único momento donde no domina el neumococo es en los neonatos, que los neonatos generalmente tienen bacterias del canal vaginal, como ser Chlamydia trachomatis, gram negativos o Streptococcus del grupo B, son los más predominantes. Luego, de ahí para allá, a partir del mes, ya predomina el neumococo. Y en menores de 5 años se le une el estáfilo y el Streptococcus pyogenes, y en menores de 5 años sobre todo. Menores de 5 años, pero generalmente mayores de 2 años también. Y en mayores de 5 años vienen los atípicos. Estos atípicos son el micoplasma en primer lugar y la clamidia, pero la neumonía, ya no la trachomatis. Ellos son agentes atípicos. Bien, estos son muy agresivos. Lo que es el estáfilo, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes son muy agresivos. Generalmente tienen un alto porcentaje de producir empiema, opiotórax, o que es el derrame pleural infeccioso, que vendría a ser un exudado. ¿No? ¿Saben la diferencia entre exudado y transudado? ¿No? Si no saben, el exudado, cuando ustedes hacen una toracocentesis, sacan líquido, envían al laboratorio y ahí va a salir, si es exudado, sale infeccioso, predominio de polimorfonucleares. Y si es un trasudado, no va a salir infeccioso. ¿Cuál sería la causa? Alguna enfermedad que cambió el equilibrio. No, de Starling sería, ¿no? ¿Qué enfermedad puede ser esa? Nefrótico, nefrítico, una insuficiencia cardíaca congestiva, entonces o aumenta la presión hidrostática o baja la presión oncótica, etc.
pero, o los pacientes cirróticos, pero no son infecciones, ¿ya? Son enfermedades propias del cuerpo que alteran la presión hidrostática y oncótica. Eso producen trasudado. Las infecciones producen exudado. El estafilococo y el estreptococo son muy agresivos y tienen un alto porcentaje de producir derrame pleural, produciendo exudado, también llamado empiema o biotórax. ¿Ok? ¿Qué más? El neumococo también produce derrame pleural, por si acaso, también produce. Muy bien. En la clínica, ¿qué voy a ver? La clínica voy a dividirla, en este caso, como una neumonía típica y una neumonía atípica. ¿Ok? Entonces, la neumonía típica generalmente va a ser producida por el estreptococo y la atípica va a ser producida por micoplasma o clamidia, por eso digo atípicos, ¿ya? Y esto se va a dar, como le dije, en mayores de 5 años. No es exclusivo, ya saben, medicina no es 2 más 2 más 4, ¿ya? Ni lo que es sí es sí, ni lo que no es no. ¿Puede darse en pacientes de 1 año? Sí, pero es muy poco probable, pero puede. Más probable que se dé en pacientes mayores de 5 años. Muy bien, ¿cuáles son las características? Aquí va a haber tos, que va a ser productiva, va a haber fiebre muy elevada, generalmente, ya estamos hablando de bacterianos por si acaso. Entonces, tos, fiebre, y signo cardinal, uno de los principales signos, taquipnea. ¿Okay? Aquí va a haber tos, que generalmente es seca o improductiva. Hay fiebre, sí, pero no es muy elevada. Taquipnea también tiene. Generalmente esto va a presentar. A la ocultación, aquí van a ver crépitos. Van a ver crépitos. Los crépitos, si yo oculto crépitos, es neumonía. No se pierdan. Si ocultan crépitos, ese paciente tiene neumonía. Ahora, también tengo que saber los criterios de la OMS, que ahorita vamos a ir analizándolos, ¿ok? Conforme vamos viendo los cuadros clínicos. Entonces, ¿qué me dice la OMS también? Si el paciente tiene tos, fiebre y taquipnea, hasta aquí, este paciente tiene neumonía. Obviamente, yo como médico, esto puede ser muchas cosas. Yo sé que puede ser asma, yo sé que puede ser bronquiolitis, yo sé que puede ser tuberculosis, no sé, ¿ya? Pero sucede que la OMS hizo esa clasificación, sobre todo para el primer nivel, porque a veces no hay una radiografía con la que yo pueda certificar que no se trata de neumonía, y para evitar la mortalidad, para pensar lo peor, sobre todo, ¿ya? Y evitar las complicaciones de neumonía y evitar mortalidad. Entonces implementó ciertas definiciones para decir que es una neumonía grave o neumonía muy grave. Entonces, para la OMS, un paciente con tos, fiebre y taquipnea es neumonía. Y este puede ser tratado en casa. El tratamiento es ambulatorio. No dice crépitos por si acaso, pero ustedes tengan en cuenta que los crépitos es lo principal que me determina la neumonía. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras características voy a tener en una neumonía?
voy a tener, si se complicó, retracciones o uso de músculos accesorios. Si este paciente ya tiene retracciones más todo lo de arriba, es una neumonía grave. Perdón, neumonía grave. ¿Ya? Y el tratamiento ya no se puede ir a la casa, va a ser en hospital. Voy a tener que hospitalizarlo. Si hay retracciones, obviamente ese paciente necesita oxígeno, voy a hospitalizarlo. Ya si está en un hospital, obviamente va a ser más fácil determinar cuál es la causa. De repente es un paciente asmático, ya habrá sibilancia, ¿no? Obviamente yo estoy dándole las características de la OMS. Si yo oculto sibilancias, no, para mí no va a ser neumonía, ¿ya? Pero todo lo tienen que saber ustedes. Ahora, si estas retracciones le aumento alteración neurológica, como ser letargia o convulsiones, que no pueda beber el paciente, no pueda beber líquidos, cianosis, disminución de la saturación, ya obviamente este va a requerir que en el hospital se lo pase de repente a una UCI o a una UTI. Y esta es una neumonía muy grave. ¿Ok? Pero muy bien, esto toma en cuenta neumonía grave, neumonía muy grave. Hospitalización, y esto lo puedo tratar en casa. ¿Qué me determina la certeza como médico y saliendo del criterio de la OMS que es neumonía? Los crépitos. Ahí yo voy a decir es neumonía. Pero a veces los niños no son muy claros, no se escuchan mucho los crépitos, entonces por eso es que directamente por la clínica se pueden determinar. ¿Ya? A veces escuchan más sus crépitos. Cuando no tengo la experiencia, el niño llora y no se puede ocultar, entonces sí pueden usar la parte de las características clínicas. Ahora, si se ocultan crépitos, para de contar, no hay que dudar de ella. Muy bien. Bien. Ahora, ¿cuál era la diferencia entonces? Tos productiva, tos seca, fiebre elevada, no hay demasiada fiebre. Y aquí sobre todo va a haber sibilancias o subcrépitos o roncos, crépitos bien finos o roncos. No hay crépitos bien que se oculten claramente como en la neumonía típica. ¿Okay? El paciente puede tener sibilancia más que todos. Y algo muy importante, ya cuando ya voy haciendo el diagnóstico, para el diagnóstico siempre la clínica obviamente, pero también voy a solicitar rayos X de tórax, donde yo voy a observar condensación. En este lado se va a observar condensación, que es la imagen que les mostré, ¿no? En la radiografía. Así vamos a observar, como aquí. Ya, esto sería una condensación. Aire y blanco ahí al medio, eso es una condensación. No hay cómo perderse. Ahora, cuando no se observa una condensación, que uno lo ve generalmente en la práctica, no se olviden que hay dos pulmones, hay cómo comparar, no hay cómo perderse. Entonces, esta línea de aquí está bien dibujada, se observa, ¿no? Y esta línea también. ¿Por qué? Porque es una radiografía normal. La línea de la izquierda y la derecha son bien dibujadas. En algunos casos, van a observar ustedes imagen de sacabocados.
generalmente se ve al lado derecho, porque es donde más se infecta. ¿Por qué? Porque observen, el bronquio y el derecho llegó ya al pulmón, y el izquierdo es más largo en llegar todavía, ¿ya? Más vertical, más horizontal. Y aquí ustedes van a ver, cuando vean una placa y no se ve condensación así, o aquí una condensación basal derecha, aquí van a ver ustedes la línea bien delimitada, y aquí a veces se observa, viene la línea y aquí desaparece, se observa una opacidad. Y viene la línea y otra opacidad, y así son imágenes en sacabocados. Entonces, eso también indica que sí está iniciando la neumonía, sobre todo en sus inicios, pueden ver eso. Pueden observar eso en la radiografía. Muy bien. Y acá, la radiografía, van a ver infiltrados bilaterales, que ustedes van a ver eso en la diapositiva que les pasé. Hay una radiografía con condensación en todo el segmento superior y medio del pulmón derecho, y la otra radiografía tiene infiltrados bilaterales, es a ambos lados, ¿ya? Eso sería. Y el tratamiento también es diferente. Entonces, obviamente aquí voy a pedir rayos X, hemograma, PCR, puedo pedir procalcitonina, son notas en las diapositivas, pueden escribirlo. Entonces, reactantes de base aguda, pues, procalcitonina, PCR, velocidad de procedimentación globular, hemocultivo, siempre se piden en neumonía, hemocultivo, hemo de sangre, ¿okay? Y voy a realizar tratamiento. Tratamiento de elección, ¿cuál es? Amoxicilina es el tratamiento de elección. La amoxicilina, al igual que en la faringitis, en la neumonía también es. En la faringitis era 60, aquí es a 90 miligramos por kilogramo día, cada 8 horas por 7 a 10 días. En caso de ser alérgico a la amoxicilina, damos macrólidos, ¿ya? Pero aquí en la atípica, el de elección son macrólidos, ¿ya? Entonces, de elección en atípicos, macrólidos. De elección en típicos, amoxicilina. Y tratamiento en paciente hospitalizado de primera línea va a ser la penicilina y luego ceftriaxona, la penicilina sódica. ¿Cuánto son? ¿Cuánto? 90 miligramos por kilogramo día, cada 8 horas por 7 a 10 días. ¿Qué es macrólico? ¿Claritromicina, eritromicina? Pueden dar acitromicina o claritromicina. Generalmente no dan mucho eritromicina, pero existe, ¿ya? Hospitalización con penicilina. Pues cuando se hospitaliza, primera línea es penicilina sódica, sobre todo si es estreptococo o neumonía, neumonía de la comunidad sería, ¿no? Por estreptococo se usa penicilina sódica. Pero si el paciente, por ejemplo, ya viene usando amoxicilina, viene aquí al consultorio y nada, mi niño ya tomó ambulatorio, ¿cuántos días? Ha tomado como 3, 4 días. ¿Qué tomó? Amoxicilina. Crépito, radiografía, compensación, internación. No voy a dar penicilina porque es la misma familia. Roto a ceftriaxona, aumento todavía. Porque ya tomó amoxicilina. De 50 a 100 miligramos por kilogramo peso día cada 12 horas. Ceftriaxona. Si ya tomó amoxicilina y el paciente si ya tomó amoxicilina y el paciente no tiene criterios de internación, puedo dar amoxicilina clavulánico o un macrólido. Ya cambio, no voy a continuar, ya va 3 días y no ha mejorado, puedo roto el tratamiento a amoxicilina clavulánico o un macrólido. Si el paciente tomó amoxicilina
y actualmente tiene ya criterio de internación, no le voy a dar penicilina, porque de la misma familia voy a subir a una ceftriaxona, a una cefalosporina. Procalcitonina es un examen que se toma. Claro, cuando llega hospitalizado, pues, para ver el grado de inflamación que tiene el paciente. Son reactantes de fase aguda. Pues. No, en todo paciente hospitalizado no pasa nada. Paciente que yo uso de 50 a 100 miligramos. Los más crónicos no se ven atípicos. Atípico. Doutor, quantas unidades internacionais de penicilina? Puede dar de 100.000 a 200.000 unidades internacionales. Penicilina sólica. Hasta 300 ¿La años. ceftriaxona cuánto dura? Cada 12 horas la ceftriaxona, de 50 a 100 miligramos. ¿Por cuánto dura? No 10 días por día. Doctor, por ejemplo, digamos, en el examen sale está con derrame pleural. ¿Qué pasa? Digamos, pone estafilococo ahora le pone estreptococo. Muy bien. ¿Cuál sería la Buena pregunta esa. Entonces, me llega un paciente y tiene derrame pleural y está con bastante dificultad respiratoria. Empíricamente, ¿qué bacteria sospecho? Yo creo que este paciente tiene una bacteria que es esta bacteria y por eso le voy a dar este antibiótico. Y yo sospecho que es estafilococo, le puedo dar ceftriaxona, le puedo aumentar vancomicina o clindamicina. Si yo sospecho que es solo estreptococo, con ceftriaxona me basta o con penicilina. ¿Por qué? Usted dijo que de rato neumonía con derrame, casi seguro que no. Ya. Y le dije que también el neumococo produce derrame. Ya. Entonces, yo tengo 100 pacientes. De esos 100, los 100 tienen neumonía. De esos 100 que tienen neumonía, 90 va a ser por estreptococo y 10 por estafilococo. ¿Quién ustedes creen que es el que produce más derrame? Ya, el estreptococo es el que produce más derrame por la cantidad de neumonías que produce. Entonces yo cuando recibo a un paciente, lo primero que voy a sospechar es estreptococo neumonía. Pero en caso de ser estáfilo, es más agresivo y el estáfilo tiene más probabilidad de producir derrame. ¿Me entienden? Entonces sería la respuesta estáfilo. Si es que hay derrame. No tengo laboratorio, yo no tengo hemocultivo. Si yo solicito un hemocultivo y en ese hemocultivo me sale estáfilo, yo voy a sospechar que ese paciente tiene alta probabilidad de producir derrame. Pero si ese paciente me llegó y yo no tengo ningún laboratorio y me llega con derrame, yo voy a sospechar que es estreptococo por el alto porcentaje de infección por estreptococo. Porque el estreptococo también produce derrame. Hasta que no me dé el cultivo, entonces. Ahora, si este paciente me llega con varicela infectada, con una osteomielitis, con una artritis séptica, ¿de quién voy a sospechar? Estafilococo, ¿no ven? Porque tiene una infección de piel o articulación o hueso que es típica del estafilococo. Si tiene una infección y tiene un derrame pleural, voy a sospechar estáfilo, ¿no? Por el foco de entrada. Pero siempre, todo paciente que me llega con derrame, yo pienso en estreptococo, porque es el que produce más neumonía, el que hay más en la comunidad. Es muy raro que en la comunidad haya estáfilo, que son infecciones generalmente intrahospitalarias o de piel. ¿Okay? No hay cómo perderse, tienen que ver las preguntas. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, preguntara, me ingresa un paciente y actualmente presenta lesiones pustulosas en piel, estáfilo, ¿no? Entonces,
con dificultad respiratoria, derrame pleural, al examen físico presenta lesiones pustulosas en piel. Si no les doy yo el antecedente de que presenta lesiones en piel, etc., pues ustedes van a sospechar que es un estreptococo. Y en la vida real también no pueden ustedes estar solo aprendiendo para el examen. El examen es algo que va a pasar. Su vida es lo que tienen que aprender de medicina. El estreptococo piógenes es algo característico de ese. Algo característico del estreptococo piógenes, ¿cuál sería? No hay generalmente el estreptococo piógenes, algo característico es que el paciente tiene antecedentes de una faringitis o lesiones en piel, porque el piógene es el que, bueno, de la faringitis. Si viene con ese antecedente, ya puede sospechar. Y característico del piógene que puede producir derrame pleural, y si el paciente está complicado, a veces se hacen valoraciones por cardio y observan miocardiopatías, entonces son casi característicos del piógene. Una endocarditis, etc. Bien, pero sería todo sobre neumonía. ¿Alguna pregunta más? No aprendan para el examen, doctor. Ustedes aprenden para el examen y solo memorizan. Y el examen es algo que va a pasar. Y si ustedes pasan con nota buena o con nota mala, cosa es pasar. Pero aprendan para aprender, para tratar pacientes, para salvar vidas. Muy bien. Ahora vamos del último, tuberculosis, ¿ya? En esta parte de la tuberculosis y hablando de neumonía, como estamos hablando de derrame pleural, generalmente si a ustedes les llega un paciente y por X motivo es un cuadro respiratorio, ustedes le hacen una radiografía y observan un derrame pleural, ya sea, puede ser un derrame pleural completo o segmentario, pero el paciente está tranquilo, porque hay así. Sospechen en tuberculosis, ¿ya? Paciente con derrame pleural y que no presenta demasiada sintomatología respiratoria, está tranquilo con su derrame aquí, se sospecha tuberculosis. No da demasiada alteración respiratoria el derrame por tuberculosis, por si acaso. Bueno, vamos con tuberculosis. Entonces la etiología es el bacilo de Koch, que es el Mycobacterium en tuberculosis. La definición, ya lo colocamos. La definición más o menos vamos con la clínica, ¿ya? La definición habla del sintomático respiratorio. Y el sintomático respiratorio es tos más de 15 días. Entonces, todo paciente que esté tosiendo más de 15 días, tengo que averiguar tuberculosis. Pero además tiene que tener otras características, ¿no es? Porque por ahí es un asmático y solamente está tosiendo y no tiene ninguna otra característica, no voy a ponerme a hacer vaciloscopía. Entonces va a tener fiebre, a veces no es muy elevada, pérdida de peso, disminución de apetito, ¿qué más? Diaforesis, sobre todo nocturna. Si alguna palabra no entienden, pregunten, ¿ok? No se vayan de aquí ignorantes, lleguen ignorantes, pero váyanse con sus dudas despejadas. ¿Ya? ¿Saben qué diaforesis, no es? Sí. Bien, que a veces no saben. Muy bien, entonces, si el paciente tiene tos más de 15 días, fiebre puede ser intermitente, pérdida de peso, disminución de apetito y diaforesis nocturna, sospecho en tuberculosis. ¿Qué hago? Ausculto, ¿no es? A la ocultación pueden haber crépitos. Y si hay derrame pleural,
disminución del orgullo vesicular del lado del derrame. Y eso va junto con el cuadro clínico. Entonces, ya hablamos del cuadro clínico y el diagnóstico. Muy bien, el diagnóstico lo hago con esa tabla que tienen ahí, que son los criterios de Toledo. ¿Ya? Los criterios de Toledo, entonces me dicen, vaciloscopía positiva, me da 7 puntos. El granuloma específico, que es el histológico, 4 puntos. Es el anátomo patológico, eso ya, un estudio tipo biopsia, digamos, si quiere. El PPD mayor a 10 milímetros, cuando le hacen la colocación de la vacunita, 3 puntos. Antecedentes epidemiológicos, entonces de la casa, de la comunidad, ¿qué me dice? 2 puntos. Radiología subjetiva, 2 puntos. ¿Cómo es una radiología subjetiva? Puede haber cavernas. Ahí tienen en la última diapositiva tienen una imagen de una caverna de tuberculosis que es similar a un absceso también. Entonces siempre hay que descartar eso. Puede haber una TV miliar, que es la diapositiva, la radiografía que tiene múltiples puntitos. Ya TV miliar es una tuberculosis hematógena o diseminada, ya es una complicación. O generalmente en los niños lo que se da es ganglionaria, una radiografía, y esa radiografía que está con su flechita ahí, ¿ya? Entonces hay adenopatías en esa parte. Y el cuadro clínico subjetivo también 2 puntos. ¿Qué es lo que dice? Menos de 2 puntos no es tuberculosis, 3 a 4 puntos diagnóstico posible y amerita más estudios, 5 a 6 puntos diagnóstico factible y amerita iniciar tratamiento, y más de 7 puntos diagnóstico certeza y inicio de tratamiento. Ok, eso es más o menos clínico, pero también tiene otras, bueno, prácticamente tiene todo, ¿no es? Porque hace estudios de la vaciloscopía, hace histología y hace radiografía. Y lo que actualmente se hace es el GeneXpert y el MOS, que son estudios moleculares. Eso no está aquí, por si acaso. GeneXpert, realicen ya. GeneXpert es un estudio molecular donde se aspira, se hace un aspirado gástrico en el paciente pediátrico. ¿Por qué se hace aspirado gástrico? Porque generalmente en los niños, para que salga la vaciloscopía positiva, tendría que tener una caverna, esa caverna romperse, salir los bacilos y eliminar. Lo cual no sucede en niños, es muy poco probable. Por eso es que generalmente la vaciloscopía sale negativa. Con el GeneXpert se hace un aspirado gástrico, se coloca la sonda y se saca con jeringa. Obviamente el niño no tiene que haber desayunado, comido nada durante la noche, y hasta que se le haga el estudio. Ese estudio se lo coloca en un tubito estéril, se envía al laboratorio y ahí ya le hacen el estudio molecular, donde observan al microorganismo, ya sea por el GeneXpert o por el MOS. Y aparte de observar el microorganismo, se ve la sensibilidad en el GeneXpert a la rifampicina y en el MOS a isoniazida y rifampicina. Entonces, muy necesario. Actualmente a todo lo que se sospecha tuberculosis se le realiza. Se hace tanto de muestra de pulmón y de líquido cefalorraquídeo cuando se sospecha que es una TB biliar. ¿Ya? Entonces, eso pues realizan también actualmente. Muy bien, y si me sale positivo, hay que iniciar tratamiento. Y el tratamiento lo realizan con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. No necesitan escribirlo, está en su diapositiva que les envié, está la dosis por miligramo de peso, dosis máxima. Lo que no está es que en la primera fase son 2 meses y en la segunda fase 4 meses. Ya, eso sí, no está ahí. Y la segunda fase la hacen con isoniazida y rifampicina.
El etamutol contraindicado en niños menores de 7 años porque produce neuritis óptica. ¿Por qué que América? ¿Qué es? ¿Amerita? ¿Dónde dice? Aí na apontagem dos critérios lá no final, diagnóstico possível e América. Amerita. Que tiene que iniciar tratamiento. Necesita, precisa iniciar tratamiento. Sería amerita. Y donde dice TB latente, significa que es un paciente que tiene la tuberculosis pero no tiene la enfermedad. ¿Me entienden? ¿No? Es como que yo tengo COVID pero no tengo la enfermedad. Yo soy un portador pero no enfermo. El mismo, generalmente en los niños o adultos, cuando si yo vivo en mi casa, tengo 2 hijos, mi esposa, y a mí me detectan tuberculosis, confirmadísimo por vaciloscopía, inicio de tratamiento, se supone que ellos tienen una TB latente, pero no tienen la enfermedad. Entonces no van a iniciar los 4 antituberculosos, solo inician isoniazid. ¿Por quanto tempo se hace de TB latente? ¿Por quanto tempo se hace de TB latente? 2 meses, no me equivoco, la eso se hace como preventivo, pues. Y obviamente hay que hacer los estudios y todo eso. Bueno, ¿algo más? Hasta ahí es todo. Van a tomar lista. Hoy van a tener sus notas. Primero les voy a enviar las notas en foto, ¿ya?